Estamos en la Fundación Friedrich Ebert con el vicepresidente de Bolivia, el señor García Linera. Muchísimas gracias por esta entrevista, vicepresidente de Bolivia. Gracias, Carolina, a usted y a todas las personas que nos ven. Para empezar, preguntarle, en el año 2016 hubo una consulta popular al pueblo boliviano sobre si querían ver a Evo Morales nuevamente como candidato a la presidencia o no. El pueblo dijo que no. Sin embargo, vamos a ver a Evo Morales en las elecciones de octubre como candidato a la presidencia de Bolivia. ¿A qué se debe esto? El 2006 hizo una consulta para modificar un artículo de la Constitución sobre la posibilidad de una reelección y la gente dijo que no. Un año después se le preguntó al Tribunal Constitucional en torno a los temas de los derechos, ya no en torno al artículo constitucional de la reelección, sino en torno al tema de los derechos. Y el Tribunal Constitucional, que es el único encargado de interpretar la Constitución cuando hay una aparente contradicción, definió de que en base a los derechos garantizados por un convenio internacional, el Pacto de San José, cualquier persona tenía la posibilidad de optar a nuevamente ser candidato y que no se podía colocar límite a la posibilidad de presentarse a elecciones. Vicepresidente, pero ¿quién dice entonces qué se puede hacer o no? ¿El Tribunal Constitucional o el pueblo boliviano? En el caso de la interpretación de la Constitución es el único en el mundo entero el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que el pueblo dice en el referéndum, en este caso, pierde importancia. No, lo que dijo el pueblo se mantiene en el apartado constitucional. Pero cuando hay una contradicción entre un artículo de la Constitución y otro artículo de la Constitución, el que dirime esas contradicciones es el Tribunal Constitucional. ¿Hace falta una alternativa al liderazgo de Evo Morales en su partido, el MAS? Claro, es necesario que emerja una nueva generación de líderes sociales, campesinos, indígenas, obreros o intelectuales que permita darle un nuevo respiro de más largo plazo a un proyecto de justicia, igualdad social e inclusión. ¿Usted personalmente se vería como una alternativa a ser el líder del MAS? Oh, no, para nada. Yo me veo en la función de educar a los jóvenes, en la función de transmitir lo que he aprendido estos 14 años de gobierno, transmitir a la nueva juventud en cuanto a principios, convicciones, habilidad de gestión y fundamentalmente ideas que pueden ayudar a mejorar la situación del país. El Fondo Monetario Internacional pronostica un gran crecimiento de Bolivia, uno de los más altos en América Latina, 4% este año, 3,9% el próximo. ¿Cuál es el pilar esencial de la economía boliviana? Por 6 años consecutivos somos el país que más crece en América Latina, en promedio 4,5%. Papel del Estado, no asfixiante, pero regulador e impulsor en la economía. Distribución de la riqueza como un hecho de justicia social, pero también como un hecho de dinámica del mercado interno y inclusión social. Hoy los sectores que antes no eran tomados en cuenta, indígenas y mujeres, adquieren un papel predominante en la gestión del Estado. Importancia de la economía, importancia de la redistribución, importancia de la inclusión de los sectores más marginados. Una de las filosofías y políticas esenciales de la política de Evo Morales es el respeto también a la madre tierra. ¿Cómo va esto de la mano, por ejemplo, con la explotación del Salar de Uyuni para obtener litio? Esta es una de las paradojas de todo proceso revolucionario como es el nuestro. ¿Cuánto de Estado, monopolio, cuánto de sociedad, democracia? Inclinarse por uno o el otro no es correcto. En ciertas cosas se necesita tomar decisiones como monopolio de la administración de ciertos temas y en otros la democratización de la toma de decisiones. Otra de las contradicciones que no tienen solución más que en la combinación es bienestar social, defensa de la madre tierra. Si solo se preocupa en el bienestar social de la gente, en sus condiciones de vida, puede tener una actitud destructiva frente a la madre tierra. Pero si solamente se fija en precautelar la madre tierra
y querer convertir a la gente en guardabosques congelados en el siglo XVII deja de lado el bienestar y el derecho a la tecnología y a la mejora de sus condiciones de vida. Entonces son contradicciones que no pueden ser resueltas inclinándose por uno u otro de los polos, sino en cada situación concreta, en cada momento concreto, encontrar una justa combinación de bienestar, madre tierra, bienestar. Entonces no hay un algoritmo para responder qué hay que hacer en estas cosas. Cada situación concreta va a requerir una combinación específica de ambos polos de esta contradicción. Vemos esta contradicción también en la representación del pueblo en Evo Morales y al mismo tiempo el referéndum que dijo que no quería ver a Evo Morales de nuevo como candidato. ¿Es esa una contradicción de este tipo? La Constitución presenta esa contradicción y la Constitución también plantea que quien dirime esas contradicciones constitucionales es en última instancia el Tribunal Constitucional, y eso es lo que ha sucedido y ha permitido de que no es que Evo Morales va a ser presidente. Evo Morales puede aparecer en la papeleta y ya será el pueblo, la gente, con su voto que diga, oye, Evo continúa o Evo ya suficiente. Es el voto del pueblo el que va a dirimir en última instancia quién va a ser presidente a partir del siguiente año. Respecto a Venezuela, ha causado una polémica internacional. ¿Cuál es la posición clara de Bolivia ante lo que sucede en Venezuela, incluyendo también, claro, el sufrimiento de las personas debido a la falta de energía, la falta de alimentos, falta de medicamentos? ¿Y por qué? Ningún país tiene el derecho para entrometerse en la vida de otro país. Nadie. Nadie tiene ni la autoridad moral ni la autoridad histórica para decir a otro país lo que tiene que hacer. Y la responsabilidad de protección que existe a nivel internacional cuando se dan casos como la falta de alimentos en un país no es tampoco una razón. Europa ha atravesado 2 guerras mundiales, donde se han matado a millones de europeos y donde se han muerto de hambre millones de personas. ¿Había un país que diga lo que tienen que hacer los europeos? No. Nadie tiene la autoridad moral a entrometerse en la vida de otro país. Que sean los ciudadanos de ese país los que resuelvan de la manera más rápida y democrática sus problemas. Son los venezolanos los que tienen que resolver en base a sus acuerdos, sus acercamientos, sus convicciones. Y el resto de los países tenemos que ayudar a que sean los venezolanos, oposición y oficialismo, los que encuentren la ruta de solución a sus problemas. La comunidad mundial debería ayudar. No tiene por qué dirigir. ¿Quién tiene autoridad moral para decir lo que otro país tiene que hacer? Nadie. ¿A quién ve entonces como presidente vigente de Venezuela? ¿A Maduro o a Guaidó? Nuestra posición ha sido clara. Hemos reconocido y reconocemos al presidente Maduro y lo que pedimos es que el presidente Maduro convoque al resto de las fuerzas políticas de Venezuela, al señor Guaidó, que es diputado, presidente de la Asamblea, a que ellos, con otras fuerzas más de la oposición, encuentren el camino pactado y acordado, democrático, para que el pueblo de Venezuela deje de sufrir. Nos damos cuenta del sufrimiento de Venezuela, nos duele mucho el sufrimiento del pueblo, pero no es para que otra potencia se entrometa. Los tiempos del colonialismo se acabaron a mediados del siglo XX y no vamos a reactualizar en el siglo XXI viejos colonialismos que en el fondo esconden intereses de apoderarse de recursos naturales de los países influenciados. Venezuela es en realidad un país muy rico en recursos naturales. ¿Cómo explica usted el sufrimiento que acaba de nombrar? Evidentemente ha habido una mala gestión económica. Está claro de que se podía haber hecho muchas otras cosas en el ámbito de la economía, pero son los mismos venezolanos los que tienen que salir adelante. ¿Quién va a venir a decirles lo que tienen que hacer? Esos tiempos se acabaron. Es importante que haya a nivel del mundo la comprensión de que en estos tiempos de turbulencia planetaria nadie tiene la autoridad para marcar el destino de ninguna otra nación. Desde la paz de Westfalia, la autodeterminación de cada país una entidad con su soberanía. Eso hay que respetar, porque cuando uno pierde ese respeto a la soberanía, hoy es Venezuela y mañana no sabemos quién será. Y quizás pasado toque acá. No.
en estos tiempos de reconfiguración del mundo y de multilateralidad. Cada país que defienda en base a sus propias fuerzas y características su destino, y el resto de los países acompaña, colabora, sugiere, pero no impone. Se cumplen 100 días de la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, país vecino de Bolivia también. ¿Cuál es su balance después de estos 100 días? Bueno, como le acabo de decir, somos respetuosos de la decisión que ya han tomado los brasileros. Ha sido un presidente elegido democráticamente. Es un país grande con el que Bolivia mantiene una relación económica muy importante, es uno de nuestros principales compradores de gas, y vemos que hay un conjunto de problemas como tiene cualquier otro país, pero siempre confiamos y apostamos a que los problemas sean resueltos por los propios habitantes de ese país, y los países vecinos como nosotros colaborar a las decisiones que los propios habitantes del pueblo y del Estado deciden. Muchísimas gracias, señor vicepresidente, por esta entrevista. Gracias.